Queridos amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas. Mi nombre es Cristian Pareja, coordinador académico del Instituto de Capacitación Jurídica, y en nombre de nuestra institución le damos una cordial bienvenida. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Elmer Guamán Estrada, quien nos brindará una conferencia sobre el derecho a la ocupación efectiva como el contenido del derecho fundamental al trabajo. El doctor Elmer es abogado por la Universidad de Piura, magíster de Derecho del Trabajo y Social por la PUC. Ha sido docente de Derecho del Trabajo en la Facultad de la Universidad de Piura y profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, autor de diversos libros y artículos de investigación, notas y publicaciones periodísticas en materia de derecho laboral, expositor en congresos y eventos nacionales e internacionales. Actualmente labora como asociado senior del estudio LASA y de Romaña Abogados. Bienvenido, doctor. Gracias, estimados amigos y amigas del Instituto de Capacitación Jurídica. Es un honor para mí poder el día de hoy ser invitado a dictar esta charla. Tú me dices, estimados, me dan el ok para empezar. Sí, doctor, puede comenzar. Perfecto. Bueno, para tener una base didáctica vamos a compartir un PPT para tenerlo como guía. Como ya ha indicado el presentador, el tema del día de hoy es el derecho a la ocupación efectiva eh, y su encuadramiento como contenido del derecho fundamental al trabajo en nuestra normativa, en nuestro derecho laboral. ¿Qué ocurre o cuál es el tema que queremos hoy día comentar? Es, primero, en qué consiste el derecho a la ocupación efectiva y segundo, si está reconocido en nuestro derecho laboral, porque si uno revisa la normativa laboral peruana, puede advertir que no hay una norma en el régimen laboral general que contemple el derecho a la ocupación efectiva. Lo único que hay normativamente es una precisión de este derecho en un régimen laboral especial, como es el régimen del futbolista profesional. En la norma que regula el régimen laboral del futbolista profesional en nuestro país, hay un dispositivo que establece que un derecho del trabajador, en este caso el futbolista profesional, es el derecho a la ocupación efectiva. Entonces, ese es el único reconocimiento normativo que hay en la normativa laboral peruana. Lo que hay además es una precisión en el proyecto de ley general del trabajo, proyecto que nosotros sabemos no se ha materializado, no se ha positivizado, es un proyecto. No tenemos en nuestro país una ley general del trabajo. El día que se apruebe, probablemente el derecho a la ocupación efectiva reciba un reconocimiento normativo, un reconocimiento positivo en nuestro derecho laboral. Ahora bien, que no esté reconocido este derecho a la ocupación efectiva en una norma laboral general de manera expresa, significa que este derecho no tiene vigencia, no tiene exigibilidad en nuestra normativa, es decir, que no tenga reconocimiento positivo este derecho implica que no haya un derecho a la ocupación efectiva en nuestra normativa laboral y que por lo tanto el trabajador no puede exigir la vigencia de este derecho. Nosotros creemos que responder negativamente a esta pregunta implicaría desconocer la normativa constitucional y los derechos laborales que emanan de la propia Constitución. A nivel internacional, y para ser más específicos en España, la norma española sí contempla en el Estatuto de los Trabajadores el derecho a la ocupación efectiva. Está en el Estatuto de los Trabajadores, en una norma expresa se ha contemplado ese derecho. Entonces, ahí en ese ordenamiento es más sencillo hablar de este derecho y además definir sus alcances porque la propia normativa lo reconoce. Tienen
un punto de partida claro para definir este derecho. Nosotros, como lo he indicado, no tenemos una complicación, más aún una complicación propia de ordenamientos como el nuestro, muy positivistas, muy apegados a la normativa, porque no encontramos una base legal que defina ese derecho y probablemente muchos puedan opinar que no tiene vigencia en, en nuestro derecho laboral, lo cual creemos que no es correcto. Hay especialistas, hay doctrina como Carlos Palomeque, Manuel Álvarez de la Rosa, que han definido el derecho a la ocupación efectiva como un derecho importante vinculado a la dignidad y la carrera profesional del trabajador, y que debido a esa conexión que hay de la ocupación efectiva con la dignidad y la carrera profesional del trabajador, no es complicado vincularlo con los objetivos constitucionales del derecho al trabajo. ¿Cuáles son esos objetivos que nacen de la Constitución y que definen al derecho al trabajo? Que esta disciplina sea una disciplina igualadora y compensadora de esas diferencias fácticas que existen entre el empleador y el trabajador. Bueno, pero no hemos indicado hasta ahora qué es la ocupación efectiva. Esa es otra discusión que existe además en ordenamientos como el español, en el que sí tiene un reconocimiento positivo, pero que es bastante breve su reconocimiento positivo. Se reconoce el derecho a la ocupación efectiva, ok, pero ¿qué es el derecho a la ocupación efectiva? Nosotros creemos que una definición breve, concreta de lo que es el derecho a la ocupación efectiva es el derecho a que el empleador me dé trabajo durante la vigencia de la relación laboral. ¿Por qué? Es importante este derecho porque usualmente se entiende desde una visión clásica del derecho al trabajo que solo hay dos obligaciones para las partes de la relación laboral. Para el empleador, pagar un salario, y para el trabajador prestar un servicio subordinado. Entonces, esas serían las dos obligaciones principales y para algunos probablemente las únicas obligaciones principales en el marco de una relación de trabajo. Pero esa es una visión, como indicaba, clásica, una visión restrictiva. La obligación del empleador no se agota con darle un salario, pagarle un salario al trabajador, sino que para que ese salario tenga un sentido y además la relación laboral permita el desarrollo del trabajador, el empleador está obligado a darle trabajo, a proporcionarle una carga laboral, a proporcionarle labores que efectuar durante la vigencia de la relación de trabajo. Entonces, la ocupación efectiva y el derecho a la ocupación efectiva del trabajador se vería lesionado cuando el empleador no le da trabajo al trabajador. Pese a que le pague un salario, no le da un trabajo, no le da carga, no le da labores, no le da tareas que hacer durante la vigencia de la relación de trabajo. Imaginemos, nosotros estamos trabajando en una empresa y me siguen pagando mi salario, pero no me asignan labores, no me asignan tareas. Seguiré recibiendo el salario al que se comprometió el empleador, pero no me desarrollo, no adquiero una expertise, no adquiero habilidades que precisamente buscaba adquirirlas mientras estaba trabajando. Entonces, ese sería el derecho a la ocupación efectiva, sintetizándolo, el derecho a que el empleador me dé trabajo mientras tengo un vínculo laboral con el empleador. La Corte Suprema ya ha emitido, al menos de la revisión jurisprudencial que hemos hecho, una sentencia en la que se vinculó a la ocupación efectiva con el artículo 22 de nuestra Constitución, que fue un caso en el que a un trabajador no se le asignaban funciones. ¿Y qué nos dijo la Corte Suprema en esta casación 3034-2012? Lima, que no asignarle funciones, trabajo a un trabajador menoscaba su dignidad, le crea sentimiento de insatisfacción, afecta su equilibrio emocional. Y en este caso, precisamente, el empleador que no le brindó trabajo al trabajador
incurrió en actos de hostilidad. El trabajador, a partir de esta hostilización que llevó a cabo el empleador, se autodespidió a través del procedimiento de cese de acto de hostilidad que está contemplado en nuestra normativa. Entonces, lo que les comentaba, en nuestro derecho, en el derecho laboral peruano, no hay una norma laboral general que recoja positivamente ese derecho. Está en la ley del futbolista, está en el proyecto de ley general del trabajo, que no es finalmente una norma. Pero a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales, del Estado social y democrático que reconoce nuestra Constitución, de la eficacia vertical y horizontal de los derechos fundamentales, nosotros creemos que desde el derecho fundamental al trabajo se puede obtener el reconocimiento de ese derecho a la ocupación efectiva. Acá hay como pauta metodológica, creemos dos posibilidades para reconocer la vigencia de este derecho. Crear un nuevo derecho fundamental o ampliar el contenido fundamental de un derecho constitucional ya reconocido normativamente. Nosotros creemos que la pauta metodológica correcta debería ser la segunda. No reconocer un nuevo derecho fundamental, sino más bien ampliar los linderos, los alcances del derecho fundamental al trabajo para insertarle un nuevo derecho, un nuevo contenido, que sería el derecho a la ocupación efectiva. ¿Qué ocurre con el derecho fundamental al trabajo en nuestro país? El derecho fundamental al trabajo que está reconocido en nuestra Constitución. Como nosotros sabemos, la labor y la delimitación de un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución implica reconocer su contenido, porque un derecho fundamental vale lo que vale su contenido. Nosotros vemos que en la Constitución se reconoce el derecho al trabajo, pero ¿qué es el derecho al trabajo finalmente? Esa pregunta se responde a partir de la precisión de lo que es el contenido del derecho fundamental al trabajo, ¿no? Y hay desde la doctrina, desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pautas para definir el contenido constitucional de un derecho fundamental, como en este caso el derecho al trabajo. De la revisión de la jurisprudencia, de los criterios del Tribunal Constitucional y también de la doctrina laboral peruana y también doctrina constitucional, nosotros creemos que la definición del contenido del derecho al trabajo, del derecho fundamental al trabajo, es la que estamos mostrando acá en este esquema. Hay dos facetas del contenido constitucional del derecho al trabajo. Una dimensión de libertad y una dimensión prestacional. En la dimensión de libertad se desprenden a su vez dos contenidos. La libertad de acceder a un puesto de trabajo, la libertad de que yo postule o no postule, porque yo podría también bajo esta libertad de acceder a un puesto de trabajo, no postular a un trabajo, no trabajar. A mí no me puede ni el Estado ni los privados obligar a trabajar. En el Perú no hay pues cárcel por ser un vago, por no trabajar, ni tampoco el Estado me puede obligar a trabajar, porque precisamente tengo una libertad de acceder a un puesto de trabajo y una libertad de no acceder a un puesto de trabajo. Y también tengo la libertad de permanecer en el trabajo. Esto es la libertad de renunciar. A mí nadie me puede imponer quedarme en un trabajo, porque incluso eso podría configurar un supuesto de trabajo forzoso. Yo tengo el derecho a renunciar en el momento que quiera a un trabajo, con las limitaciones, claro está, que establece el régimen laboral privado, el régimen laboral público. En el régimen laboral privado yo puedo renunciar avisando, anticipando con 30 días que voy a tomar esta decisión. Entonces, esa es la dimensión de libertad del derecho fundamental al trabajo. Y la dimensión prestacional tiene también dos facetas, dos contenidos. Uno va dirigido al Estado. Todo derecho fundamental, así lo dice la doctrina, tiene una dimensión prestacional, un direccionamiento hacia el Estado. Es el Estado el que tiene que buscar los mecanismos para que los derechos fundamentales tengan plena vigencia.
Y precisamente dentro de la dimensión prestacional, el Estado tiene que generar políticas públicas para generar empleo. Eso, por ejemplo, lo tiene a cargo el Ministerio de Trabajo a través de su Viceministerio de Empleo, la promoción de políticas que generen empleos. Ahora, ¿significa esto que yo tengo como parte de este derecho la potestad de exigirle al Estado que me dé un trabajo? La respuesta es que no. Ya ha habido algún caso resuelto por el tribunal de alguien que dentro de este derecho, como parte de ese derecho, exigió que se le brinde un trabajo y la obligación del Estado es paulatinamente y progresivamente generar empleo, no en este momento darle empleo a todos los peruanos, porque eso sería complicado, más aún en este escenario actual de crisis sanitaria. Y la otra faceta de esta dimensión prestacional del derecho fundamental al trabajo es la estabilidad laboral. De entrada, que se precisa con la limitación que hay de los contratos temporales y la preferencia por la contratación laboral a plazo indefinido y la estabilidad laboral de salida. Esto es la protección contra el despido arbitrario. Entonces, revisamos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina constitucional en nuestro país, y si ordenamos todo lo que se desprende de estas posturas, de esta definición, vamos a poder coincidir con este resumen y este esquema de lo que sería el derecho al trabajo en nuestro país. Pero haciendo esta esquematización, advertimos que no está el derecho a la ocupación efectiva. No hay ninguna sentencia del Tribunal Constitucional o de la doctrina peruana que nos diga que hay otro contenido del derecho al trabajo que sea el derecho a la ocupación efectiva. Y precisamente nosotros creemos que debería el Tribunal Constitucional o la doctrina, y eso lo hemos hecho nosotros con una investigación para sustentar nuestra tesis de maestría, es ampliar el contenido del derecho al trabajo para insertar una nueva faceta, un nuevo contenido, que sería el derecho a la ocupación efectiva. No es necesario crear otro derecho fundamental o reconocer otro derecho fundamental. Bueno, al final llegaríamos a lo mismo, a darle un rango constitucional a este derecho. Nosotros creemos que metodológicamente es más preciso ampliar el derecho al trabajo, ampliarlo e insertar el derecho a la ocupación efectiva. Hay doctrina abundante que así lo ha establecido. En España hay un autor que tiene un libro sobre el derecho a la ocupación efectiva, que es Guanche Marrero, y nos dice que la ocupación efectiva forma parte del contenido esencial del derecho fundamental al trabajo. Nuestra Corte Suprema así también lo ha dejado entrever cuando emitió esta casación, la casación 3034-2012 en Lima, porque desde el artículo 22 de la Constitución desprende el derecho a la ocupación efectiva. Entonces, para ir ya dando algunas conclusiones, algunas ideas, el derecho a la ocupación efectiva, nosotros creemos que es un contenido implícito del derecho fundamental al trabajo, el cual debe ensancharse para poder comprender también al derecho a la ocupación efectiva. Pero además, su reconocimiento constitucional se produce porque este derecho está vinculado con otros derechos y principios fundamentales que también están reconocidos en la Constitución. El derecho a la igualdad. Si a un grupo de trabajadores en la empresa le dan trabajo, ¿por qué no me lo dan a mí también? Si desempeño el mismo cargo y las mismas funciones, que me den el trabajo que a ellos les dan y a mí no me dan. Promoción y formación. Es importante en las empresas para los trabajadores tener trabajo. Si yo ingreso a una empresa con un par, amigo, colega o amiga, colega, a trabajar, y a mí me dan una carga de expedientes interesantes y a mi colega le dan un expediente, a mí me dan 50 expedientes, a ella le dan uno o no le dan nada progresivamente,
¿Quién se desarrolla profesionalmente de manera más óptima? Yo, por la experiencia, por el estudio de los casos. Mi colega probablemente su desarrollo profesional se va a ver menos limitado. Por ejemplo, un médico se desarrolla más mientras más casos, mientras más experiencia adquiera. Un médico al que no le dan casos en la clínica, en el hospital en el que trabaja, pese a que le paguen un salario y con ello respeten su derecho a la remuneración, va a haber limitado su formación, su promoción, sus ascensos en la empresa. Esto afecta claramente la dignidad, la integridad moral, física, psíquica del trabajador, su libre desarrollo y bienestar. Ahora, aquí también hay una discusión en relación a al derecho al jus variandi que ostenta el empleador y a la posibilidad que tiene el empleador de unilateralmente dejarle de dar trabajo al trabajador. Nosotros creemos que este derecho al jus variandi tiene precisamente como límite, para no incurrir en un acto inconstitucional, el derecho a la ocupación efectiva. El empleador tiene que darle trabajo al trabajador en el marco de la relación laboral. Eh, y por lo tanto, terminamos este punto, hay un reconocimiento del derecho a la ocupación efectiva como un derecho o como el contenido constitucional de un derecho fundamental como es el derecho al trabajo. Ahora, ¿y por qué es importante, desde nuestro punto de vista, reconocer el derecho a la ocupación efectiva como un contenido constitucional de un derecho fundamental? ¿Por qué? Porque si el derecho a la ocupación efectiva tiene reconocimiento en el ámbito constitucional, como toda disposición y como todo contenido constitucional, tiene primer rango de protección que proviene de los derechos fundamentales. Entonces, todo derecho fundamental y los contenidos de los derechos fundamentales no pueden ser limitados por el legislador, no pueden ser limitados por el Poder Judicial, ni tampoco por la administración pública, porque los derechos fundamentales precisamente son los límites de la actuación del poder público y también de los particulares, en este caso de los empleadores. El empleador que no le da trabajo efectivo a un trabajador está incurriendo no en un acto ilegal, sino en un acto inconstitucional. Y por lo tanto, por ejemplo, el trabajador afectado con ese tipo de medidas constitucionales tiene habilitado el proceso constitucional de amparo, que es un proceso que protege derechos fundamentales. El proceso de amparo, también el proceso laboral, a través de los actos de hostilidad, el procedimiento de cese de actos de hostilidad, y también la inspección del trabajo. Estaba viendo por acá una resolución, espero que se pueda ver también, de la Intendencia de Lima Metropolitana, de la SUNAFIL, resolución de Intendencia 517-2020, SUNAFIL, en la que se multó a una empresa con una multa interesante, una multa. ¿Por qué? Porque esta empresa le brindó licencias con goce de haberes de 30 días a un grupo de personal. Miren cómo en este caso se le respetó el derecho a la remuneración a los trabajadores. Cualquiera podría decir, qué bien, ¿no? Me van a pagar, me voy a mi casa, no trabajo, recibo mi sueldo, perfecto. Pero no, en este caso, el hecho de que esos trabajadores los mandaran a su casa y les pagaran y no les dieran trabajo, sin un acuerdo de las partes o ninguna justificación por parte del empleador, implicó, como lo dijo acá la Intendencia de Lima Metropolitana, una afectación al derecho a la ocupación efectiva de los trabajadores. ¿Por qué? Porque, y es interesante este pronunciamiento de la Intendencia de Lima Metropolitana, porque acá se reconoció la vinculación de ese derecho a la dignidad del trabajador. Pero por eso nosotros consideramos que es importante definir cómo vamos a reconocer ese derecho,
como un derecho autónomo que se vincula al trabajo, a la dignidad, o como el contenido del derecho al trabajo. Eso sería más sencillo, argumentativamente, para los órganos que resuelven conflictos, para el juez, para el inspector, para la inspección del trabajo. No intentar que el derecho a la ocupación efectiva se reconozca como un nuevo derecho, sino que ese derecho a la ocupación efectiva ya está incluido en el derecho al trabajo. Ese pronunciamiento nos parece interesante porque nos deja advertir que la inspección del trabajo también reconoce el derecho a la ocupación efectiva, lo reconoce la inspección del trabajo, lo reconoce la Corte Suprema en la casación que antes habíamos indicado. ¿Qué faltaría? Que también lo reconozca y lo defina el Tribunal Constitucional como parte de un redimensionamiento del derecho fundamental al trabajo, y si fuera posible, cuando se emita la Ley General del Trabajo o se modifique la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en algún momento si eso ocurre, que se reconozca también un derecho en la normativa a favor del trabajador, como sería el derecho a la ocupación efectiva. Ahora, para terminar, en la emergencia sanitaria, todo el alcance del derecho a la ocupación efectiva se ha visto trastocado. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no le pueden dar trabajo a los trabajadores, pero no porque no quieran, sino porque no pueden. Por ejemplo, el grupo de riesgo que no puede hacer trabajo remoto. Entonces ellos van a ir a su casa, no van a hacer trabajo, van a recibir su salario, pero no pueden trabajar. El empleador no les puede dar trabajo porque ellos no pueden hacer trabajo remoto, son trabajadores que hacen trabajo manual y tampoco podían salir de sus casas a hacer trabajo presencial. O una empresa que en su mayoría hace trabajo presencial y ahora, por ejemplo, se han tenido que ver nuevamente limitadas por los alcances de del nuevo confinamiento. ¿Cómo estas empresas le dan trabajo efectivo a sus trabajadores? Un gimnasio, por ejemplo, que ha vuelto a cerrar, ¿cómo le da trabajo a sus trabajadores? Si no puede. Entonces nosotros creemos, y por eso es interesante analizar el derecho a la ocupación efectiva bajo la nueva mirada que se desprende del marco del COVID, porque el COVID precisamente ha trastocado y ha puesto en discusión muchas bases y muchos conceptos laborales, como todo lo que ocurre ahora puede darle una nueva mirada al derecho a la ocupación efectiva. ¿Por qué? Porque hay limitaciones sanitarias que han generado que empleadores no le puedan dar trabajo a sus trabajadores. Pero siempre y cuando eso se pueda demostrar y además haya una razonabilidad. He visto, por ejemplo, casos de empresas que durante la emergencia sanitaria a algunos trabajadores los enviaban de suspensión perfecta y a otros no. ¿Cuál era el motivo? Para uno no darle trabajo y a otros sí darle trabajo. Por ahí podían presentarse situaciones de discriminación, de diferenciación injustificada entre grupos de trabajadores, porque a uno les daba trabajo respetando el derecho a la ocupación efectiva y a otros no, y los enviaba de suspensión perfecta. Entonces, no es una potestad ilimitada que tiene el empleador de no dar trabajo bajo la fundamentación o la excusa del COVID y de la emergencia sanitaria, y a otros sí. Precisamente esa limitación también nace del derecho a la igualdad y del principio de razonabilidad, de proporcionalidad al momento de que el empleador implemente estas medidas. Bueno, nos indicaron que la exposición era media hora. Entiendo que ahora hay algunas preguntas probablemente. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante su presentación. Tenemos una serie de preguntas que nos hizo llegar nuestra audiencia. Voy a pasar a leérselas. La primera pregunta es, al no tener una regulación específica del derecho a la ocupación efectiva, ¿puede ser que sea menos garantizado que otros que positivamente están plasmados en nuestro sistema jurídico? Sí, como le digo, como somos un país en el que hay una fuerte impronta positivista, muchas preguntas se responden desde la norma. Y cuando un derecho o un principio no está en la norma, cuesta reconocerlo.
Precisamente el derecho a la ocupación efectiva, no, como no está en la norma, está en una norma bien rebuscada que es la ley del futbolista profesional, eh, se presenta esa dificultad. Por eso yo creo que sería recomendable que se positivice. Pero que no esté positivizado no significa que no tenga vigencia. Recordemos que la Constitución, en el artículo 3, establece que los derechos que no están reconocidos en la Constitución se pueden reconocer a partir del reconocimiento de nuevos derechos. Y también hay la técnica de la ampliación del contenido fundamental de los derechos ya reconocidos. Entonces, creemos que el derecho a la ocupación efectiva tiene vigencia en nuestra normativa, en nuestro derecho, pese a que positivamente no tenga un reconocimiento expreso. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta que nos hicieron llegar es, al no tener un contenido material del derecho a la ocupación efectiva actualmente, ¿podría establecerse este contenido a través de una línea jurisprudencial? Sí, una línea jurisprudencial y una línea doctrinal. Aquí, por ejemplo, nos va a ayudar esta casación de la Corte Suprema, nos ayuda este pronunciamiento de la Intendencia de Lima Metropolitana de la SUNAFIL, nos ayuda en lo que ha dicho la doctrina. Hay artículos interesantes, posiciones interesantes en nuestro país de doctrinarios como Elmer Arce, como Wilfredo Sanguinetti, que reconocen el derecho a la ocupación efectiva en el derecho peruano. Entonces, es importante la jurisprudencia, los pronunciamientos administrativos y la doctrina, y esas tres fuentes nosotros las encontramos en nuestro país. Casación de la Corte Suprema, resolución de SUNAFIL y posición de la doctrina. Creemos, por lo tanto, que hay base para reconocer ese derecho en el derecho peruano. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hicieron llegar es, ¿usted considera que el Tribunal Constitucional debería dar directrices sobre el contenido al derecho a la ocupación efectiva a través de la cultura del precedente para de esta forma ampliar el contenido del derecho al trabajo? Sería lo ideal. Recordemos que en nuestro país el Tribunal Constitucional, a través del precedente vinculante, crea leyes. Así lo define la doctrina alemana, así lo define la doctrina española. El propio tribunal ha señalado que el precedente vinculante es prácticamente una ley. Si el tribunal, a través de un precedente, en la resolución de un caso concreto, definiera el derecho a la ocupación efectiva, prácticamente tendríamos una ley sin necesidad de la actuación del legislador, ¿no? Sino a través del legislador positivo que es también el Tribunal Constitucional. Y finalmente, doctor, en su experiencia y siguiendo esa misma línea, ¿usted consideraría más idóneo que se agende una inmediata regulación o seguir con la línea o una posible línea jurisprudencial? Bueno, en mi experiencia yo recomendaría que se reconozca positivamente este derecho. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su excelente conferencia. Nos ayudó bastante a aterrizar las interrogantes que teníamos y las que nos hacen llegar siempre a nuestra comunidad jurídica. Un excelente aporte. Esperamos contar con usted para una futura oportunidad, doctor. Listo, amigos y amigas de ICJ y también al público día presente, les agradezco su tiempo, ya nos estamos viendo pronto. Y bueno, para terminar, a cuidarnos todos en estas fechas. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.